Bueno, buenas noches. Estamos en la sesión de la unidad sincrónica de la unidad 2, criterios de decisión. Vamos a compartir entonces un conocimiento general sobre los criterios de decisión de las inversiones. Les voy a entonces a dar paso a un texto compartido. ¿Lo ven? Ya te confirmo. Estoy viendo un Word. Sí, que dice Proyecto Libro Matemáticas Financieras. Es un libro que estoy escribiendo de matemáticas financieras. Espero poder publicarlo. Y pues ahí quiero retomar de ahí las cosas más importantes que tienen que ver con los criterios de decisión. Y obviamente, ¿a qué tiene que ver la evaluación de alternativas de inversión? ¿Están viendo? Sí. Pues yo estoy viendo un Word donde Sí, sale listo. evaluación de Perfecto. alternativas de inversión. Sale así ese Exacto. título. Entonces, la inversión es una asignación de recursos en el presente con el fin de obtener unos beneficios futuros. Obviamente, si estamos hablando de una inversión de carácter privado, pues el inversionista espera obtener unos beneficios futuros en términos financieros, monetarios. Sin embargo, cuando estamos hablando de proyectos públicos, esos beneficios futuros se traducen, uno, pueden ser en ingresos monetarios, por ejemplo, en el caso de un peaje, se está cobrando monetariamente quien utilice la vía paga algo y eso es un ingreso monetario. Pero también si estamos hablando de un hospital, pues hay unos beneficios que es el bien que se le está dando, la satisfacción de una necesidad que se le está dando ¿a quién? A la población beneficiaria de ese hospital o de ese centro médico, o si estamos hablando de un colegio. Por ejemplo, si estamos hablando de un hospital, pues obviamente el hecho de que la gente tenga acceso al servicio médico oportuno, que no tenga que irse, digamos, hasta una cirugía, sino que sea, digamos, que se le pueda hacer tratamiento, pues imagínense todo lo que la persona o el Estado como tal o la entidad se ahorra por prestar ese servicio. Si bien es cierto, le está prestando un servicio que cuesta, sin embargo, la persona como tal que está recibiendo el beneficio está obteniendo una utilidad porque va a poder trabajar. ¿Cuánto cuesta que una persona no vaya a trabajar? ¿Sí? No solamente para la persona, sino para la sociedad. Entonces, esos beneficios se pueden calcular. Hay algunos procedimientos que se pueden calcular y eso. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto eh, que tenga que ver con problemas de desnutrición en los niños, pues el hecho de que un niño se le haga un tratamiento a tiempo implica que el niño va a poder tener una vida normal, va a poder estudiar y todos esos beneficios, hay algunos métodos por el cual se pueden beneficiar. Si estamos hablando, por ejemplo, de hacer un puente peatonal porque hay mucho accidente en algún área y la solución para mejorar que la gente pueda pasar una vía, es construir un puente, pues están salvando vidas. O si una persona es accidentada, tiene un accidente porque no hay el puente, digamos, porque no puede transitar seguro por la vía o atravesarla,
eso se puede calcular, cuánto cuesta el estar una persona incapacitada, una cirugía, todo ese, sin laborar, o si fallece, eso tiene un costo también para la sociedad. Entonces, todos esos son los que llamaríamos beneficios futuros. Entonces, sea una inversión pública o sea una inversión privada, se obtienen unos beneficios. Como le digo, es de carácter público, privado, pues serán beneficios netamente monetarios. Pero si estamos hablando de proyectos públicos, de inversiones de carácter público, podrán haber algunos ingresos monetarios, pero también hay unos beneficios en términos de satisfacer unas necesidades de la población. Entonces, las decisiones de inversión son muy importantes porque implican la asignación de grandes sumas de dinero y obviamente por un plazo que por lo general es largo. Lo primero que se cuestiona el inversionista es que al tomar una decisión, ¿es rentable la inversión? Y eso también lo miramos desde el carácter público. ¿Es rentable la inversión? ¿Realmente se va a beneficiar a la población? Por eso es que da tristeza ver recursos a veces que se invierten y vemos escuelas sin terminar, hospitales también, o vías que no se le dieron continuidad y que realmente no están prestando un servicio a la comunidad. No le está siendo rentable socialmente a la comunidad. Entonces, una inversión es rentable si se puede recuperar con intereses y deja un excedente. Obviamente, cuando hablamos de términos privados, pues habrá un rendimiento financiero, pero cuando hablamos de inversiones de carácter público, pues recuperar con intereses y dejar un excedente es mirar qué tan rentable fue para la sociedad ese proyecto y ahorita miramos, digamos, cómo lo miramos desde ese punto de vista. Entonces, el análisis se fundamenta en una comparación entre ¿qué? Los ingresos o beneficios que genera la inversión y aquellos que podría recibir si invierte en una alternativa diferente. Entonces, ese es como ese costo de oportunidad. Si yo no invierto en hacer una escuela, de pronto el Estado puede invertir en hacer un hospital o una vía. Si estamos hablando de un proyecto privado, pues podemos mirar que yo puedo invertir en un proyecto agrícola, de tener un cultivo de caña de azúcar y vender, o podría dedicar eso a un proyecto de una fábrica de zapatos, ¿sí? De calzado. Entonces es mirar y todo de qué va a depender de esas alternativas o costo de oportunidad que pueda tener ese recurso. Los indicadores financieros más utilizados para la toma de decisiones dentro de la evaluación financiera y de reconocida aceptación universal es el valor presente neto o BPN y la tasa interna de retorno, lo mismo que la relación beneficio-costo. Eso en términos financieros. Cuando hablamos en términos económicos de proyectos sociales, lo que hacemos es que utilizamos un factor que se llama precio sombra y convertimos, es multiplicar por ese precio sombra la parte financiera para mirar entonces el flujo económico. Esos precios sombra son valores que calcula el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la evaluación financiera? Una tasa de descuento, y la tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto, porque obviamente los recursos pueden provenir de tres fuentes: recursos propios, que ya son recursos, digamos, del Estado como tal. Por ejemplo, si estamos hablando de un municipio,
¿Cuáles son los recursos propios? Los ingresos que percibe el municipio por el pago del impuesto predial, por el pago del impuesto de industria y comercio. Si estamos hablando de un caso particular de la fábrica de calzado, pues serán los ingresos que perciba por la venta de recursos o de los productos, o por recursos que pongan los inversionistas. Entonces, en los recursos propios, el costo de utilización corresponde al costo de oportunidad del inversionista o tasa de interés de oportunidad. Si no le invierto en eso, de pronto la invierto en divisas y me estoy obteniendo una rentabilidad. Entonces, es la mayor rentabilidad que dejaría de obtener por invertir en el proyecto. El otro recurso, fuente de financiación, serían los préstamos de terceros, y su costo corresponde a la tasa de interés que pagaría el inversionista por la obtención del préstamo o crédito que le haga el banco, ¿sí?, o la cooperativa. Y también puede ser una combinación. Por lo general es una combinación de esos recursos propios y préstamos de terceros, ¿sí? Es la forma más generalizada que se utiliza para financiar la inversión en un proyecto, porque un banco tampoco le va a prestar el 100%, ¿sí? Sino que, porque hay un mayor riesgo para el banco. Entonces espera, eso es como cuando vamos a comprar una casa, solo nos prestan el 70% o el 60%. Antes en los vehículos era lo mismo, ahora casi que le prestan a uno el 100%, pero pues ellos se aseguran también con una póliza y todo el asunto. Si estamos hablando de un municipio, pues, o proyectos de carácter público, pues los proyectos se financian con recursos propios provenientes de las impuestos que percibe el municipio. También puede ser por el Sistema General de Regalías o el Sistema General de Participaciones, por créditos públicos de carácter nacional o internacional, o cofinanciación de proyectos. Por ejemplo, en el Metro de Bogotá, pues el distrito pone unos recursos, la nación pone otros recursos, y también van a tener que acceder a empréstitos internacionales. Entonces, esa es la manera. ¿Cuál será la tasa de descuento? Pues esa combinación, sí, su costo corresponde entonces a una tasa de interés promedio ponderada entre la tasa de interés de oportunidad del inversionista, el costo del préstamo, y la cual se conoce como costo de capital. ¿Qué es el valor presente neto? Ustedes ya me imagino que hicieron la lectura respectiva del texto del profesor Johnny, el capítulo 4, para evaluar proyectos de inversión, y el valor presente neto representa la equivalencia presente, o sea, hoy, de los ingresos netos futuros y presentes del proyecto. Entonces, lo que hacemos es traer a valor presente lo que vimos en la unidad de matemáticas financieras, traer todo eso, ¿a qué momento? Al momento cero, o sea, hoy, cuando vamos a tomar la decisión. La conversión de sumas futuras, entonces se traen a sumas presentes, y lo mismo hacemos tanto para los costos como para los beneficios. El valor presente asume que los beneficios netos generados, o sea, liberados en el proyecto, serán reinvertidos a la misma tasa de oportunidad. O sea, que los mismos recursos que va generando anualmente el proyecto se están reinvirtiendo a la misma tasa de oportunidad que vamos a utilizar para descontar esos flujos y traerlos a hoy. Entonces, el valor presente neto con la tasa de descuento de oportunidad
o tasa de interés de oportunidad, que la llamamos TIO, traemos eso, tanto el valor presente neto de los ingresos como de los egresos. Miramos un ejercicio, ¿listo? ¿Cuál es el criterio entonces para tomar la decisión? Si el valor presente neto es mayor que 0, el proyecto es atractivo, porque ¿qué indica? Que el proyecto rinde utilidades, ¿sí? Si da 0 es porque y es indiferente para el inversionista. ¿Qué significa eso? Que los ingresos del proyecto traídos a hoy son iguales a los egresos traídos a hoy. Y si el valor presente neto es negativo, el proyecto pues lo rechazamos porque significa que no vamos a recuperar la inversión del proyecto, ¿sí? Nos va a arrojar, ¿qué? Pérdidas. ¿A qué tasa? A la tasa de interés de oportunidad del inversionista, ¿sí? Entonces, obviamente, entre mayor sea la tasa de interés de oportunidad del inversionista, pues le estamos exigiendo al proyecto que rente mayor rentabilidad. En conclusión, sobre el valor presente neto, realmente es un método de fácil aplicación. La inversión y los beneficios futuros se transforman en pesos hoy y así se puede ver si son mayores a los egresos. Y considera que el valor de dinero en el tiempo. Entonces, necesitamos conocer la tasa de descuento, o sea, esa tasa de interés que nosotros vamos a requerir que genere el proyecto. El otro criterio es la tasa interna de retorno. Se llama tasa interna porque nos permite equilibrar el valor presente neto de los ingresos y el valor presente de los egresos. Entonces, es esa tasa que nos va a permitir igualar valor presente neto de los ingresos y el valor presente neto de los egresos. Desde el punto de vista financiero, la tasa interna de retorno se define como la tasa de interés que rinden los dineros que al final de cualquier periodo aún continúan reinvertidos en el proyecto, o lo que es lo mismo, la tasa de interés, la tasa que rinde los dineros no recuperados en el proyecto en cualquier periodo dado. Y aplicamos el mismo criterio. ¿Cuáles son los criterios? Si la tasa de interés es mayor a la tasa de oportunidad, el proyecto es atractivo, porque si yo le estoy exigiendo que el proyecto mínimo me rinda el 10% y la TIR me da el 12%, pues yo me estoy ganando un 2% adicional. Cuando la tasa de interés de la tasa de interés de la TIR de rentabilidad es igual a la tasa de oportunidad, pues es diferente escoger o no el proyecto, porque me da 10, y yo espero 10 y el proyecto me genera 10, pues ya miraré entonces qué otros criterios podría yo utilizar para seleccionar. Y si es menor, pues obviamente vamos a rechazar el proyecto, porque significa que el proyecto está generando utilidades menor a cualquier otra tasa de oportunidad que yo pueda tener. Disculpe. Hay que tener en cuenta, sí, con la tasa interna de retorno, que también asume que los recursos o excedentes se reinvierten a esa misma tasa, lo cual en la realidad no es cierto, por lo que aplicamos la tasa interna de retorno ajustada y denominamos a esa tasa de retorno ajustada o tasa única de retorno, que consiste en
ajustar el flujo efectivo del proyecto de tal manera que asumimos o eliminamos ese supuesto de que los excedentes son reinvertidos a la misma tasa, y lo que hacemos es utilizar la tasa de interés de oportunidad para quitarle ese efecto con esta fórmula. Y lo mismo, pues, aplicaremos el criterio que si es mayor a la tasa de interés de oportunidad, pues aprovechamos y aceptamos el proyecto, es atractivo. Si es igual, es indiferente, y si es menor, lo rechazamos porque estaría perdiendo dinero. Y la relación beneficio-costo, aplicamos esa tasa de interés de oportunidad, y lo que hacemos es traer a valor presente los beneficios o ingresos del proyecto. Hemos traído también a valor presente los costos e inversión del proyecto, y lo que hacemos es una división. Obviamente es una relación. Si esa relación es mayor que 1, significa que los beneficios son mayores a los costos y aceptamos el proyecto. Si son iguales, pues es indiferente, y si es menor, significa que los beneficios son menores y por lo tanto a los costos, y por lo tanto rechazamos el proyecto. Otro criterio que podemos aplicar es el costo anual uniforme equivalente, que simplemente es traemos digamos, en la práctica surge el análisis de proyectos cuyo flujo de caja está compuesto solo por egresos, ¿sí? Cuando estamos tomando decisiones, por ejemplo, de ampliar, de comprar una máquina o una retroexcavadora, si es que estamos mirando estamos mirando alternativas diferentes. Entonces, la única manera de mirar cuál es la que nos es más benéfica es a través de este concepto de costo anual equivalente. Entonces, lo que cogemos es que unificamos esos costos, lo llevamos a anualidades, para poder entonces determinar cuál es la que es más benéfica. No sé, con respecto, digamos que esos son los conceptos generales de evaluación de cómo, los criterios que utilizamos para evaluar una inversión. Ya, digamos, el otro tema es la construcción del flujo de caja al cual le vamos a aplicar estos criterios, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha ido con la elaboración del flujo de caja del taller que deben elaborar? Pues, profe, la verdad, pues hasta ahora lo estamos empezando como a construir, pero sí hemos tenido con muchas preguntas, o sea, como muchas cositas. Entonces, pues, o sea, si ya queremos revisar el taller, pues podríamos empezar por eso, profe, a ver. Sí, porque la idea obviamente es despejarle dudas, por eso es que les pregunto qué dudas. ¿Hasta ahora están revisando el tema? Profe, o sea, los criterios que tú nos acabas de explicar, esos son los que tenemos, todos los tenemos que aplicar al resultado del flujo de caja para saber si el proyecto es viable o no. Exactamente, esos son los que tienen que aplicar, esos criterios, ¿sí? En el capítulo 4 del libro del texto del profesor Johnny,
pues están, digamos, ahí más, de pronto más explicados. Yo simplemente les hice un repaso general, pero digamos, espere, les comparto esta otra gráfica. Denme un segundito. Denme un segundito. Ay, Dios, ahora que se me hizo Denme un segundito, busco aquí un archivo. Bueno, espérate, les voy a mostrar dame un segundo, ¿cómo hago aquí para cambiar? Acá, listo, compartir. ¿Listo? Ahí están viendo ya una hoja de Excel. Sí, señora. Ok. Este es digamos, es un modelo, un formato que aplico para la asignatura de proyectos de desarrollo que dicto en pregrado, ¿sí? Pero es exactamente esto lo que tienen que hacer. Primero cogen los ingresos y beneficios del proyecto, ¿sí? Entonces, como le digo, ingresos cuando un proyecto genera recursos monetarios y beneficios, como les digo, como son proyectos públicos, ahorro de tiempo, ahorro de costos de transporte de carga, mejora, por ejemplo, un proyecto donde mejore, por ejemplo, la productividad del sector agrícola, pues está mejorando los ingresos de la población, ¿no es cierto? Y eso es un beneficio del proyecto. O ingresos por impuestos municipales que genere algún proyecto. Entonces, digamos, acá ustedes relacionan para el caso del texto, pues, del taller, son ingresos monetarios, entonces tienen que construir algo así, ¿sí? Entonces ustedes construyen ingresos generados por el proyecto durante el horizonte de tiempo, relacionan esos ingresos, ahí están las ventas que genera el proyecto. Luego cogen los costos de operación y mantenimiento del proyecto, ¿sí? En este caso, pues está en términos de proyectos públicos. Si yo, la verdad, es la primera vez que dicto en esta asignatura en este pregrado, pero no pude orientarla mucho a proyectos públicos porque pero pienso que para la próxima, si dicto, lo voy a orientar un poco más hacia proyectos públicos. Entonces, los costos, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Hacienda, de los costos se dividen en mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, servicios domiciliarios, terrenos, edificios, maquinaria de equipo, mantenimiento de esa maquinaria de equipo, transporte, servicios de venta y distribución, servicios de alojamiento, servicios financieros, inmobiliarios, leasing, servicios prestados a las empresas, servicio a la comunidad, imprevistos. Digamos que esos son los costos de operación del proyecto. Tenemos por otro lado que los flujos de inversión, ¿sí? En este caso, la inversión, no solamente la inversión inicial, sino si estamos contemplando, por ejemplo, reposiciones o actualizaciones. Ay, Dios, perdón que se me perdió. ¿Solicitud de qué? ¿Alguien empezó a compartir un contenido o qué? Sí, señora, al Ya. parecer un compañero.
Ya te doy espacio, déjame, les termino de explicar cómo elaborar el flujo de evaluación. Entonces tenemos lo mismo, la evaluación, por ejemplo, si aquí estamos diciendo que vamos a comprar una maquinaria aquí en el año cero, o sea, en el momento en que estamos, el año cero, ¿cuál es? El año en que estamos haciendo la inversión del proyecto, estamos construyendo la vía, estamos construyendo el hospital, estamos construyendo la escuela, el polideportivo, ¿sí? Y los costos de operación ya empiezan a generarse es cuando una vez ponemos en funcionamiento esa escuela, ese centro médico, ese polideportivo, esa carretera. Como digo yo, cuando el alcalde, el presidente o el ministro, ese va y corta ya con la tijera la cinta en la inauguración. Entonces ya viene la etapa de funcionamiento, ahí es cuando empezamos se empieza estos costos de operación y mantenimiento, por lo general se empieza a generar es a partir del primer año. En el momento cero, ¿cuál es? Por lo general, ahí hacemos es las inversiones, ¿sí? De acuerdo al es en este año que hacemos. Ahora, si por ejemplo decimos una maquinaria, compramos aquí en el año cero 100 millones de pesos en una maquinaria, uy, perdón, se me fue una vez. Pero, por ejemplo, un equipo de cómputo, un equipo especializado, vamos a tener que hacerle una reposición o una actualización en el año 3 y nos vale 15 millones de pesos, pues ahí estará esos 15 millones de pesos, ¿sí? Entonces, la inversión, obviamente, ¿cuál tiene el Profe, mayor peso de la inversión? En el año cero. ¿Sí? Porque es cuando incurrimos en todos los costos de realizar, construir la escuela, construir el hospital, la vía. Ya las inversiones que se hagan ya cuando está en funcionamiento, ya son por reposición o actualización. Mantenimiento no, porque ese lo manejamos aquí en el costo de operación y mantenimiento, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, mantenimiento, maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces, este es el flujo que tienen que hacer, ¿sí? Y tenemos luego aquí, entonces, colocamos todos los costos, sacamos los ingresos totales, el flujo de ingresos, ¿sí? profe, es que yo no estoy viendo tu pantalla. ¿No me la estás viendo? ¿Qué pasó? ¿Se No, perdió? Dame un no, segundo señora. porque entonces estoy perdiendo el tiempo. Ah, ya se nos conectaron otros participantes. Déjame ver entonces qué pasó. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí, sí, señor. Ah, bueno, ok. Entonces, como les digo, este es el flujo que tienen que hacer, el flujo de evaluación. Entonces, tenemos en primera parte los ingresos y beneficios generados por el proyecto. Entonces, colocamos el horizonte del proyecto. El año cero es el año en que estamos ejecutando el proyecto, que lo vamos a ejecutar, o sea, que vamos a construir la escuela, que vamos a construir el colegio, que vamos a construir la vía. Obviamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la construcción de la vía Bogotá-Girardot, la doble calzada, ahorita la doble calzada Bogotá-Villavicencio, pues empezamos en el año cero, el primer año, pero obviamente ahí la inversión muy seguramente se va a extender 2, 3, 4 años. ¿Cuánto es lo que tenemos para el metro de Bogotá? ¿Como 5 años? Sí, creo. Entonces, en ese caso, ¿cuándo va a empezar la etapa de funcionamiento? Aquí en el año 6, ¿sí? De hecho, creo que así, porque creo que en el 25 es que nos... Ahora, acostúmbrense a formular todo, ¿no?
ahoritica, ahí ustedes tienen en el caso de ahorita les paso al taller, ya tienen copiado allá, pues el asunto es que traigan eso con fórmulas, no que se pongan a tipearlas, ¿sí? Entonces ya aquí, por ejemplo, en el caso del Metro de Bogotá, todos estos 5 años y por las vías, esos macroproyectos, pues será todo será etapa de inversión. Ahora, muy seguramente y obviamente también hay una etapa de preinversión en los proyectos. Ay, perdón, etapa. Hay una etapa de preinversión. ¿Qué involucra la etapa de preinversión? Y esa iría en el año cero. Todo lo que se invirtió, en el caso, por ejemplo, del Metro de Bogotá, en los estudios técnicos, ¿sí? En el caso de una hidroeléctrica, pues todos los estudios de suelos, de diseño que hay que elaborar, de la elaboración del proyecto como tal que hay que elaborar. Entonces, acá muy seguramente estará en la parte de inversión, ¿sí? Aquí estudios de preinversión, ¿sí? En el año, ¿qué? En el año cero, perdón. En el año cero van esos estudios. En el caso, por ejemplo, de un proyecto privado, esos estudios, todos los costos de preinversión, se pueden, la norma contable y de acuerdo a lo permitido por la DIAN, es que se pueden diferir. Entonces, eso se llaman inversiones diferidas, ¿sí? Y se mandan al gasto como un costo, perdón, al PIG, al estudio de pérdidas y ganancias o de resultados que se llama hoy, y se puede recuperar en 5 años. El Estado, la norma de acuerdo a lo que está permitido tributariamente es que se puede diferir a 5 años para recuperar todo lo que se utilizó, se gastó para hacer estudios de mercado. Por ejemplo, si hablamos de una empresa privada, el estudio de mercado, el estudio técnico, la constitución de la empresa, ¿sí? Todos esos ingresos, esos costos, perdón, que se generaron y que contra qué los va a mandar. Si usted construye algo, pues ahí tienen lo de la construcción, pero esos gastos que se fueron fue en pagar estudios, usted no los materializa específicamente, entonces por eso la ley tributaria permite llevarlo como un gasto diferido para deducir impuestos durante 5 años. En el caso, por ejemplo, de una inversión pública, pues lo colocamos aquí en el año cero como un gasto, como de inversión. Lo que pasa es que la norma, de acuerdo a la normatividad pública, pues debemos clasificarla en una de estas cuentas, ¿sí? Habrá mano de obra calificada, los arquitectos, los ingenieros que participaron en el estudio, los maquinaria que pudimos haber utilizado, el transporte, si tuvo que la gente desplazarse a hacer algunos estudios y quedarse en lo que llamamos viáticos, pues irán aquí en esta cuenta, sí, ahí ya lo desagregamos. Pero en todo caso, como les digo, en el caso del metro, pues toda esta etapa sería o de la vía Bogotá-Villavicencio, la del túnel de la línea, que esperamos que algún día lo podamos ver, y otros pues van a estar van a cubrir una etapa
pues un horizonte más largo. Aquí entonces, perdón, desde el año 0, espérate, es que yo les pongo el letrerito a los estudiantes cuando les comparto. Ok, entonces este sería el caso a elaborar. Aquí ya ustedes colocarían pues las inversiones de acuerdo al ejercicio, que pues está más planteado como un proyecto privado, pero igual la metodología es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el flujo de ingresos, tenemos beneficios, tenemos beneficios, el flujo de operación y mantenimiento, el flujo de inversiones, y ya sacamos el flujo neto. Sí, obviamente aquí me está dando negativo porque no tengo ingresos, pero por ejemplo, si aquí dijéramos que vamos a obtener ingresos por 250, bueno, aquí realmente los ingresos empiezan a generar es a partir del segundo año. Y digamos que, bueno, pongámosle aquí que esto nos genera ingresos por las ventas, ¿listo? Luego tenemos aquí los costos de operación y mantenimiento. Y digamos que totalicemos acá, digamos acá, el costo de operación 102. Y supongamos que ahí está totalizado todo. Es como para verle la fórmula aquí abajo. Entonces aquí nos va a dar los costos totales, tenemos las inversiones y aquí fíjense, si ven, nos da un flujo. En este caso, obviamente, en el primer año van a ser negativos porque el primer año que estamos invirtiendo, pues no hay ingresos. Todos son, ¿qué? Salidas de efectivo, ¿sí? Y a eso ya le aplicamos tomamos la tasa de descuento u oportunidad, ¿sí? Para el caso de los proyectos públicos, de acuerdo a la recomendación del DNP, tomamos el 8,5%. Cuando estamos hablando de una inversión de carácter privado, pues ya va a ser ¿de qué? Del costo de oportunidad del inversionista. Si estamos hablando del costo de oportunidad de una inversión que vaya a hacer el señor Ardila Lule o el señor Santo Domingo, bueno, los Santo Domingo porque el Julio Santo Domingo ya murió, o el señor Sarmiento Angulo, pues obviamente estaremos diciendo que la tasa de oportunidad de ellos es alta, ¿no es cierto? Pero si ya estamos hablando de la tasa de oportunidad, no sé, de un empresario pequeño, pues va a ser diferente. Por eso la tasa de oportunidad no es fija para todos los inversionistas, va a tener precisamente, por eso dice de oportunidad, depende de las oportunidades que tenga esa persona, ¿sí? Entonces no todos tenemos las mismas oportunidades. En lo que tiene que ver con los proyectos públicos, como les digo, de acuerdo a la recomendación del DNP, tomamos esta tasa del 8,5%. Y obviamente, digamos que con este flujo que sacamos ahorita, lo que hacemos es que ir a la función de BNA, ¿sí? En este caso lo que dice es valor Profesora, presente. ¿Cómo? buenas noches, profesora. Buenas noches. Profesora, qué pena. De acuerdo a lo que estaba explicando, tengo una duda Sí, con dígame. respecto a la tasa de descuento. Sí. En la actividad propuesta nos dan una tasa de descuento, perdón, nos dicen un costo tío de 17,08 y nos dicen que la tasa de descuento es el promedio ponderado entre Sí.
bueno, entre las lecturas decía que cuando el proyecto tenía inversión como mixta, que era como de fondo de recursos propios y de pronto... El asunto es que entraste un poquito tarde, me parece, ya había explicado eso. Ah, qué pena. ¿Sí? Tranquila, pero ya hacemos un ejercicio para mirar eso, ¿sí? Ya lo había explicado que la tasa de descuento pues va a estar en términos de la tasa de oportunidad, digamos, ¿con qué se va a financiar una inversión? Con recursos propios, con recursos financieros de préstamos, créditos, y por lo general es una combinación de estos recursos, ¿sí? Sí. Un banco nunca le presta a un inversionista el 100%, siempre exige que la persona o la empresa o el municipio, ¿sí? Coloque algo de sus recursos. Si estamos hablando de un municipio, pues los recursos propios, les explicaba, pueden provenir o provienen de los impuestos, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, tasas y contribuciones que existan, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo del tamaño del municipio, va a tener más o menos ingresos o rentas propias, ¿sí? Y hoy en día también digamos, por ejemplo, los municipios, parte de alguna financiación es lo de cooperación internacional, que esos recursos pues obviamente no son reembolsables, digamos que son regalados prácticamente, pero sin embargo el país donante siempre exige que haya unos dineros también de recursos propios por parte del municipio, departamento o la entidad que se esté beneficiando. Y ahorita hacemos un recurso. De todas maneras, la tasa de descuento de oportunidad, como usted más lo dice, es una combinación de esos recursos, pero independientemente de eso, las oportunidades no son las mismas para un gran empresario que para un medio empresario, o para un gran municipio o para un pequeño municipio. Sí, digamos, va a ser diferente esa oportunidad que pueda tener el inversionista en un momento dado. Por ejemplo, hoy en día, y dependiendo de cómo esté la economía mundial, acceder a un empréstito internacional, pues va a depender, el costo de ese empréstito va a depender ¿de qué? De la tasa de interés que le cobren en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y de qué va a depender la tasa de interés que le cobre? Del riesgo asociado que tenga el país, ¿sí? Situaciones como la que están pasando en estos días de los paros, que efectivamente todo el mundo tiene derecho a protestar porque no le gusta y a exigir del gobierno, lo que sí no tiene derecho es acabar con las cosas, ¿sí? Que además es de todos. Y obviamente eso en qué nos está poniendo, en tela de juicio, y entonces el riesgo país está aumentando. ¿Y qué implica eso? Que cuando vayamos a acudir a crédito, las tasas de interés se van a endurecer, o sea, se van a incrementar, ¿sí? Entonces, por eso digo que la tasa de descuento de oportunidad no son iguales para todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos miramos a nivel país, una tasa de interés es la que nos pueden estar cobrando a los países latinoamericanos y otra la que le pueden estar cobrando a un país europeo o a un país asiático, ¿sí? Sí, Entonces, profesora, sí. pero tengo una pregunta.
y no sé si de pronto ya lo explicó, pero la tasa de descuento y la tasa interna de oportunidad serían lo mismo. Lo que pasa es que tengo duda porque en el ejercicio se presenta como si fueran dos diferentes, porque dice la tasa de descuento a utilizar es el promedio ponderado de recursos propios, el costo TIO, el Sí. crédito bancario. Entonces, y como en todo, pues yo en lo que estuve averiguando, incluso en el ejercicio que nos estás mostrando, se muestra lo mismo como en una sola línea, como tasa de descuento u Ah, oportunidad. ya. Lo que pasa es que tú puedes utilizar la tasa de descuento u oportunidad, por eso podría. La tasa de oportunidad, ¿cuál es? La tasa de descuento es la tasa del costo de capital. El costo de capital es el que tú estás hablando, que es coger los recursos propios, las diferentes tasas de los créditos y de acuerdo y sacar el promedio ponderado. ¿Cuál es la tasa de oportunidad? La tasa de oportunidad es, si yo no invierto en esto y tengo la opción de invertir en otro proyecto que me genera 15%, ¿qué me generará más? ¿Este proyecto, que es lo que vamos a investigar, o prefiero yo invertirla en acciones de, por ejemplo, si estamos hablando de un carácter privado, compro acciones de Amazon, ¿sí? Que son las que dicen que están dando alta rentabilidad y me evito problemas, no me desgasto en crear una fábrica, o invertir en el sector agrícola. Cuando estamos hablando, obviamente, de inversiones de carácter privado, ¿sí? Usted puede decir, o pongo el dinero y compro acciones de Amazon, o compro acciones de San Miller, o compro acciones o un portafolio de acciones, o creo esta fábrica de calzado. Entonces, su oportunidad, su costo de oportunidad va a ser ese, el poder invertir en un portafolio de inversiones en el mercado internacional, ¿sí? Cuando estamos hablando de tasa de descuento, entonces ahí sí estamos aplicando lo que es el costo de capital de los recursos, ¿sí? Cuando estamos hablando de tasa de oportunidad en proyectos públicos, entonces estamos diciendo, bueno, no te hayas, de pronto no sé si alcanzaste a escuchar la explicación de que cuando estamos hablando de proyectos públicos, los, digamos, ingresos monetarios seguramente no los hay, si estamos hablando de un hospital, o son muy mínimos, esa cuota que paga de pronto las personas por unos exámenes médicos, que realmente no es el verdadero valor, pero sí hay un beneficio porque la gente está obteniendo salud, digamos, acceso a la salud, que está implicando que no se enferme, que no deje de ir a trabajar, o que las enfermedades se agraven y después ya no sea hacerle una curación, sino una operación, que obviamente va a costar más. En la medida en que nos ahorremos ese costo de hacer una cirugía, pues es un ingreso para el proyecto, ¿sí? El hecho de que la persona no tenga que estar 6 meses incapacitada sin trabajar, esos ingresos que esa persona percibiría durante esos 6 meses son un ingreso para el proyecto, un beneficio, ¿sí? Entonces, en ese caso, perdón, podríamos mirar la tasa de oportunidad, o invierto en educación o invierto en salud. Acuérdense que en los recursos públicos siempre tenemos limitaciones, ¿sí? Y en el privado también, pero digamos que de carácter público no se puede a veces invertir en todo. Entonces, cuando hay muchas necesidades, y pocos recursos, ¿en qué deberíamos invertir? En aquello que genere mayor rentabilidad.
En este caso no será rentabilidad financiera, sino rentabilidad económica o social, ¿sí? Que es cuántas personas o cómo estamos beneficiando a las personas. Y por eso ese beneficio lo cuantificamos en términos monetarios para poder hacer el análisis. Entonces, la tasa de descuento serían los costos de acceso al crédito, a los recursos para financiar el proyecto, y la tasa de interés de oportunidad es, si yo no invierto en educación y invierto en salud voy a obtener esta rentabilidad social, económica. Pero entonces la voy a comparar porque aquí voy a invertir es en educación. Entonces, si este proyecto, la rentabilidad es menor, pues la decisión que tomaría es invertamos en salud, ¿sí? Y digamos que ese, es el más o menos el criterio, o más o menos no, el criterio que se debe tener en cuenta. ¿Te quedó absuelta la duda? Sí, o sea, según entiendo, en teoría siempre tendríamos que calcular tanto la tasa de descuento como la tasa de oportunidad para mirar cuál sería el proyecto más viable. Digamos que cada uno de los dos da como dos conceptos diferentes. No, porque si miramos o sea, la tasa de oportunidad siempre debería ser mayor a la tasa de costo del proyecto, de costo de los recursos, de acceso a los recursos, ¿sí? Porque si no, no estaríamos, digamos que sería cero en ese caso nos daría un valor presente neto igual a cero, y entonces me es indiferente si acepto o rechazo el proyecto, ¿sí? Entonces, para los proyectos públicos, la tasa que tomamos es del 8,5%, porque en el sector público, como hay recursos de todas partes y realmente, por ejemplo, si estamos hablando de recursos propios, que son los ingresos correspondientes por impuesto predial, pues realmente ahí no hay un costo, ¿sí? de esos recursos. Entonces ahí miramos más la tasa de oportunidad y de acuerdo. Departamento Nacional de Planeación, digamos, de hacer una serie de combinaciones de esos, de ponderaciones, es la que periódicamente actualiza ese valor que debemos tener en cuenta. ¿Ustedes vieron algo no creo, sí, eso se ve de la metodología general ajustada? No me suena. No, listo, entonces pues no los meto por ahí. Es, digamos, la metodología que se utiliza para formular los proyectos de carácter público, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a la recomendación, en el momento que vamos a hacer la evaluación, el Departamento Nacional de Planeación nos recomienda tomar o debemos tomar ese 8,5%, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es que, aquí ya lo tengo formulado, pero lo vamos a hacer acá, no sé si se alcanza a ver la ventana emergente que sale, si se alcanza a ver. Lo que entramos es a las funciones, buscamos la función financiera, perdón, aquí donde está financiera, bajamos y buscamos el BNA o valor neto actual, lo mismo que valor presente neto. Es que aquí el Excel lo llama valor actual neto. ¿Y qué nos pide? Nos pide la tasa, o sea, la tasa, bien sea de descuento o la tasa de oportunidad que vamos a tomar, en este caso del 8,5%, y nos dice que coloquemos los valores. Entonces, lo que hacemos es coger el flujo neto y nos paramos en el año 0 y arrastramos de acuerdo al horizonte del proyecto, y entonces nos dice, ahí estamos parados, ven la fórmula, tomar la tasa, ¿sí? Que es del 8,5 y el flujo de los que genera el proyecto desde el año 0
hasta el año 5, que digamos es este ejemplo, y nos da, ay Dios, ¿qué hice ahí? Que me cambió el dato. Es que lo dañé. 0 y el flujo desde el 0 hasta acá. Espérate, vuelvo y lo hago. Valor actual, y acá es... Dame porque dañé la fórmula. Financiera, valor actual neto. Aceptar la tasa. Vamos y tomamos la tasa y luego aquí cogemos todo el flujo. Ok. Y le damos eso. Nos da un valor presente neto de 50.106.657,75. ¿Qué significa? Que de acuerdo al criterio que revisamos ahora, que si el valor presente neto es mayor que 1, aceptamos el proyecto, ¿sí? Si quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad, que es para, creo que en la etapa 3 está, en la unidad 3, simplemente decimos hasta dónde aguanta el proyecto. Entonces, ¿qué pasa si esa rentabilidad es solamente del 2%? Espérate porque aquí algo pasó. Obviamente el proyecto, fíjate, si le estoy exigiendo menos al proyecto, el valor presente neto se sube, ¿no es cierto? Si le estoy exigiendo más al proyecto, el valor presente neto disminuye, ¿sí? Por lo tanto, como le digo, un mismo proyecto puede ser atractivo para unos inversionistas, pero para otros no, porque ¿de qué va a depender? De esto, de su tasa de interés de oportunidad. Ok. A eso le aplicamos también al mismo flujo, le aplicamos la tasa interna de retorno, ¿sí? Que simplemente es ingresamos a fx, a las funciones, buscamos TIR, le damos a aceptar y aquí colocamos los valores, ¿sí? Y nos está diciendo que la tasa interna de retorno de este proyecto es del 26%, ¿sí? Esa es la manera en que esto, sí, obviamente, ¿qué significa? Fíjese que la tasa, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Que si la tasa interna de retorno, ¿sí? Tasa interna de retorno, y valor presente neto, fíjese, la tasa interna de retorno nos da el 26%. ¿Y cuál es la tasa de interés de oportunidad? Del 15%. Por lo tanto, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? ¿Qué dicen? Se acepta porque está por encima del porcentaje que teníamos como de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que teníamos un 15% de descuento por encima de la inversión que teníamos para aceptar el proyecto. Y obtuvimos un 26% de tasa interna de retorno, que es lo que vamos a recibir como de ingresos durante la ejecución del proyecto en los 5 años que se tiene proyectado. De ingresos no, de rentabilidad. De rentabilidad. ¿Sí? Entonces, el proyecto es más rentable que lo mínimo que yo le estoy exigiendo. Yo le estoy exigiendo mínimo el 15%, ¿sí?
y el proyecto me está generando el 26% de rentabilidad. Por lo tanto, el proyecto es más rentable que lo mínimo que yo espero, por lo tanto, me va a generar mayores utilidades, mayores ingresos ya netos, y el proyecto obviamente lo vamos a aceptar, ¿sí? Si fuera el caso contrario, ¿sí? Digamos que nosotros le estuviéramos exigiendo al proyecto un 35% de rentabilidad, fíjate qué pasa acá. Ya la tasa del valor presente neto es ¿qué? ¿Es menor? ¿Qué valor me está dando ahí el valor presente neto? ¿No ven? Sí, menos 13 millones. O sea, ¿qué significa? ¿Que está generando qué? ¿Pérdidas? Pérdidas, ¿sí? O sea, todos los ingresos que el proyecto pueda generar a futuro, si los traigo a valor presente hoy, con esta tasa de descuento de oportunidad, ¿sí? A hoy, esos ingresos y lo mismo hago con los costos e inversión, me está generando pérdida. Los costos de operación, mantenimiento e inversión son mayores a los ingresos que voy a obtener. Por lo tanto, estoy perdiendo, ¿sí? Y si miramos la tasa de interés de oportunidad, la tasa de retorno, perdón, nos está corroborando eso, porque ¿qué valor nos está dando? Nos está dando un 26%, ¿sí? Lo que significa que yo le estoy exigiendo al proyecto el 35% y él apenas me genera el 26%, entonces muy seguramente, ¿qué pasa al 26%? Mire, al 26% la tasa, porque aquí realmente da es 25,617. ¿Sí ve que esto nos da prácticamente cero? ¿Sí? O sea que yo le estaría generando 77151. Mire, ¿sí ve? Nos da cero. Ahí en ese caso significa, ¿sí? Que cuando el proyecto nos es indiferente, porque lo mínimo que yo le estoy exigiendo al proyecto es 25%, que sería lo que yo tengo la oportunidad de ganar en otra inversión, y el proyecto me da lo mismo, pues es indiferente para mí aceptar o no el proyecto, ¿sí? Que digo, me está generando lo mismo que si hago, voy a hacer esta fábrica de calzado y tengo esta otra oportunidad de invertir en el sector agrícola, pues me da lo mismo entre el sector agrícola y la fábrica de calzado, ¿sí? Ya ahí tomaré en cuenta de pronto otros criterios, como la seguridad, como el riesgo de mercado, otras variables, sí, para tomar la decisión, porque me es indiferente, ¿sí? Entonces fíjese que ya vimos los tres casos. Cuando la tasa de interés de oportunidad, la TIO, es igual a la tasa interna de retorno cuando es mayor o cuando es menor. Esto prácticamente es lo que tienen que hacer ustedes en el taller, ¿sí? Y la relación beneficio-costo, que bueno, creo que aquí en el texto no está, ¿sí? Que no es otra cosa que traer el flujo de ingresos y de costos, ¿sí? Aquí tenemos el flujo de egresos, ¿sí? La relación beneficio-costo es beneficios sobre costos. Entonces tenemos el flujo ¿qué?
de ingresos y el flujo de egresos, aquí ya los he traído a valor presente, ¿sí? Aquí los ingresos, los he traído a valor presente, estos ingresos que tenemos acá, miren, ¿sí? Los he traído a valor presente y lo mismo hago con los costos, hacemos con los costos, ¿sí? Aquí están sumados ingresos más costos y simplemente decimos valor presente actual de los ingresos sobre valor presente de los costos, ¿sí? Aquí nos dio 1. ¿Qué significa 1? Que son iguales, ¿no es cierto? Aquí en este caso, ¿por qué nos está dando iguales? Porque el valor presente aquí nos, mira, aquí si ves que la diferencia aquí es mínima, más ingresos menos egresos nos da 0,43, vea, este valor. Debería dar 0 porque, pero pues igual cuando estamos hablando en cifras con tanto número, ya 43 es 0, ¿sí? Entonces fíjese que aquí es 1. ¿Qué pasaba cuando aquí estaba en el 15%? La relación, ¿sí? Es 1,05. ¿Qué significa? Que los ingresos son mayores a los costos. Ve acá, son mayores, ¿sí? Aquí está el valor. Y cuando este era menor, cuando la tasa de oportunidad, entonces fíjese qué pasa. Los ingresos menos los costos, espérate. 71, hasta aquí lo hice. Ingresos menos. Nos está dando, ¿por qué no me muestra negativo ahí? Permítame un momentico, formateo acá esto. Listo, ahí nos está mostrando que son negativos, ¿sí? Porque ingresos, ¿cuántos son? 232 millones. Y los costos son 246. O sea, ingresos menos costos nos da negativo, estamos obteniendo esto menos. Por eso aquí la relación es menor que 1. Y en ese caso, ¿qué pasa? No aceptamos el proyecto, ¿sí? Cuando aquí teníamos 15, pues nos da positivo, la relación es mayor que 1, significa que los ingresos son mayores que los costos y por lo tanto, ¿qué? Aceptamos el proyecto. Esto es prácticamente lo que tienen ustedes que hacer aquí perdón, les voy entonces a compartir aquí esta del taller. Permítanme un segundo. Denme un segundito que se me perdió acá. ¿Y cómo les fue en el parcial? Yo por ahí he estado revisando, pero, carambas, pero no he podido terminar, siempre es larga esa revisión. Listo, aquí estoy en el taller, entonces ustedes aquí ya tienen los datos, tienen prácticamente los flujos elaborados, es consolidarlo aquí, ¿sí? Y bueno, ahí les piden que grafiquen de pronto los ingresos y los costos, pues uno puede hacer una gráfica, ¿sí? Pero prácticamente escoger, aquí ya tienen los valores dados, ¿sí? Aquí está el presupuesto de inversión, ¿sí? Vea, es un proyecto que está a 4 años, ¿sí? Aquí están los gastos de las ventas, del periodo, están los gastos de administración. Profesora, una pregunta. Sí. Con respecto al taller, en este caso, para determinar cuál sería el valor de la inversión, tendríamos en cuenta la maquinaria y la mano de obra para saber cuánto fue la inversión inicial.
Claro, hay que tener en cuenta todos los insumos que se utilizaron para invertir, ¿sí? Durante la inversión. Entonces pero aquí toca mirar, porque aquí este pronóstico de la mano de obra está dado es para la etapa de operación, ¿sí? Aquí este estado es para la etapa de operación. ¿Cuáles? Por los diferentes conceptos, ¿sí? No para la etapa de inversión, ¿sí? Vea, aquí dice operarios, ayudantes, el flujo mensual y anual, pues que les está dando, ¿sí? La Sí, mano obra directa, pero para la etapa inversión, la tasa de descuento a utilizar es el promedio ponderado de recursos propios, 50%, con un crédito del 17,8%, el crédito bancario corresponde al 45%, con un 22,4%, y el resto del crédito del sector solidario con un costo del 18,2%. Deben hacer sus recomendaciones como evaluadores para asumir o abandonar el proyecto. Se les solicita muy cordialmente no modificar los presupuestos de la hora del flujo de caja sin digitar valores. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que ir y copiar, ¿sí? Decir aquí esto es igual a más este valor, ¿sí? Todo formulado. Porque algunos en el taller, no sé qué pasó, y si se supone que el taller y se pidió en Excel, es porque deben utilizar las fórmulas de Excel, ¿sí? Y llenaron eso fue a mano, o sea, no, o sea, o lo copiaron, porque a mí me parece absurdo. Por ejemplo, si estamos sacando la tabla de amortización, por Dios, si tengo los valores, no entiendo por qué metieron cifras a mano, ¿sí? Entonces yo hoy miro los intereses a mano, la cuota de amortización toda a mano, cuando se supone que yo cogí una fórmula y la debí copiar, ¿no es cierto? Para eso es el Excel. Entonces ahí estoy revisando para la calificación, porque se supone que tenían que aplicar la herramienta de Excel. Por eso aquí el profesor, pues yo no fui la que redacté este caso, pero igual lo hubiera hecho igual, es que deben no digitar, elaborar los frutos sin digitar valores. Se supone que aquí ya están todos los valores calculados. Mira, aquí ya están todos, es armar el flujo, ¿sí? Y simplemente calcular, de acuerdo al costo de inversión, calcular la tasa de oportunidad, porque fíjate, aquí está diciendo cuál es la tasa de interés de oportunidad de los recursos propios, cuál es el costo del proyecto, del crédito bancario y cuál es el crédito. Tasa de interés de oportunidad del 17,8, obviamente lo tomamos como una tasa efectiva anual, ¿sí? Lo que deben hacer aquí en este caso es, ve, aquí está el presupuesto de inversión, ¿sí? Aquí ya está calculado el costo unitario de acuerdo a esta maquinaria, ¿sí? Y entonces aquí miramos ya la fórmula, ¿sí? Entonces sí. ustedes lo que deben hacer es coger ya que el flujo de Es inversión, decir que ya está. se podría decir que el presupuesto de inversión es lo que nos dice total por año, que en esa hoja serían los 107.214.000, que es donde dice ¿Dónde está presupuesto. 160 millones de Ahí donde metros estás. coordenadas? Ahí Ah, ¿este valor? sí, sí, señora.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Serán los 107? Es que esa es mi duda porque compañeros. yo me imaginé que la inversión, o en lo que tengo conocimiento de la inversión, sería la maquinaria más la mano de obra que se necesita para arrancar pues como la ejecución. Pero con lo que me dices de que obviamente esa mano de obra ya es de producción, pues me pongo a pensar. No sé si sea eso. No, porque en este caso, ¿qué? Pues por lo general cuando uno está hablando de un proyecto en términos de una fábrica, hablamos de un capital, no, eso cómo es que se llama, espérate que ahora se me olvidó. Ay, Dios mío, ahora me olvidó ese nombre. Sí, un capital que debes tener para poder arrancar la operación, El ¿sí? capital de trabajo. Porque las ventas no van a responder. Tú abres, por ejemplo, una fábrica de calzado y montas el primer mes, muy seguramente no vas a vender todo lo que requieres para comprar material para esto, entonces debes tener una capital de trabajo, ¿sí? Pero aquí ya está ese capital de trabajo, A4, mira, aquí es, no, no, esto es de la maquinaria, perdón. Maquinaria, equipo. Pues el ejercicio no plantea mano de obra, porque en ese caso no solamente es lo de mano de obra, ¿sí? Sino, mire, aquí está el presupuesto que se requiere, aquí está el presupuesto que se requiere de mano de obra, Sí. el presupuesto que se requiere de materiales, ¿sí? Aquí están los diferentes costos. El presupuesto aquí está el total, ¿sí? De esos materiales, también de los costos indirectos, de los gastos de administración, ¿sí? Que Sí. todo esto son costos de operación, ¿sí? Y Sí. acá los costos de venta, que aquí ya no le pusieron, porque B39. Pero esos igual no harían parte del presupuesto de inversión. No, esos son costos de operación. Ajá. El Eso es presupuesto de presupuesto de inversión operación. sería lo que... Presupuesto de inversión es el que está aquí, Ajá. presupuesto de inversión, ¿sí? Ok, En ok. este caso está lo de maquinaria, herramientas. Sí, no. Eso se llama capital de trabajo. Ay, Dios mío, por fin me acordé. Pues el ejercicio no plantea un capital de trabajo, que debería en sana lógica plantear un capital de trabajo, porque se supone que tú aquí el primer año vas a requerir. Pero de todas maneras, ¿como qué? El ejercicio no lo plantea, en este caso no lo tomaríamos, ¿sí? Simplemente colocas el flujo de inversión, el flujo de operación y mantenimiento y that's it, ¿sí? Porque aquí no está planteando que coja como capital de trabajo tanto porcentaje ¿sí? Entonces, no, en este caso no, porque no lo está planteando. Entonces, construyen con esa información aquí en este cuadro entonces, los ingresos, ¿sí? Los ingresos, los costos de operación y mantenimiento.
Las inversiones. No es necesario para esto hacer antes como tú lo estabas explicando, que hacer el estado de pérdidas y ganancias para luego hacer el estado de flujo de caja. Sí, claro, tienen que hacerlo. Y El flujo de, el flujo de qué, en este caso sí, porque es un proyecto privado, ¿sí? sí. En el caso de un proyecto público, no, porque un proyecto público no tiene estado de pérdidas y ganancias, o lo que llamamos estado de resultados, ¿sí? Sí. En este caso son solamente, digamos que aquí en este caso, digamos, serían déjame ver un momento, espérate, busco aquí un archivo, a ver si lo encuentro. Flujo. Dame un segundo En ese caso aplicamos el concepto ahí en el capítulo 6, en el punto 6.7, ¿sí? Donde digamos, del texto que nos proponen como guía, y sacamos entonces el flujo teniendo en cuenta teniendo en cuenta digamos, la rentabilidad, el costo de capital, los intereses que se pagan, ¿sí? Para poder determinar el flujo de caja, porque obviamente en un proyecto privado, pues hay que pagar impuestos, hay que pagar, Sí. sí, en ese caso, pues sí se aplicaría en la construcción del flujo de caja, ¿sí? Sí. Para un Y para, proyecto público no aplicamos estado de resultados. sí. En este caso, para un proyecto privado, sí. Y en este caso, ¿cómo es? En ese caso, pues lo que hacemos entonces son los ingresos menos los costos de operación. Sí. Luego tenemos los costos, tenemos los ingresos, ingresos brutos, lo que llamaríamos ingresos brutos, ¿sí? Tenemos los gastos de ventas. Profesora, y para el cálculo del valor presente neto o de la TIR o los otros indicadores, ¿se tienen en cuenta los ingresos que genere el proyecto luego de impuestos o antes de impuestos? No, el ingreso neto, neto, O sea, después de impuestos. claro. Ah, ok. Sí, porque esos son los ingresos netos del proyecto. Entonces están los gastos de venta, ¿sí? Los gastos administrativos. Luego tenemos los gastos administrativos. Luego tenemos entonces la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, estos intereses, luego a eso le ponemos los intereses, entonces menos los intereses, perdón, que me toma menos intereses financieros. Tenemos la utilidad antes de impuestos,
tenemos menos los impuestos y tendríamos la utilidad neta, ¿no es cierto? Ahora, resulta que cuando nosotros tenemos aquí en los gastos administrativos, hemos contemplado algo que se llama la depreciación, ¿no es cierto? Pero la depreciación es una salida de efectivo. No. ¿Qué opinan los otros compañeros? ¿Se fueron? ¿Solo me quedé contigo o qué? Uy, solo Oscar. Miércoles, ¿sí debe estar durmiendo o qué? Y los otros se fueron, bueno, ni modos. Termino entonces contigo la actividad. Me alegra que esté participando. Entonces, ay, espérate porque estábamos aquí en la esta compartida. Entonces tenemos la depreciación no es una salida de efectivo. Entonces, ¿qué hacemos después de la utilidad neta? Sumamos la depreciación. La depreciación, ¿sí? Porque esta no es una salida real de efectivo, ¿sí? Y tenemos el flujo de efectivo neto. ¿Sí? Tendríamos ahí el flujo de efectivo neto. Y sobre ese es que... sobre ese es que calculamos entonces calculamos, el profesor plantea, y también menos las amortizaciones, interés insertar, pero no sé si aquí este proyecto tenga más las amortizaciones, ¿sí? Porque aquí en esto de los gastos administrativos, pues tenemos contemplado esa depreciaciones y amortizaciones, ¿no es cierto? Dentro de los gastos administrativos están los gastos de amortizaciones y depreciación. Aquí antes de la utilidad de neta de impuestos e intereses, voy a insertar menos depreciación y amortizaciones. Esas no sé, ¿qué nos están haciendo? Nos reducen la utilidad antes de impuestos. Pero como esto no es una salida real de efectivo, entonces, ¿qué? Después de que hemos calculado los impuestos, se la sumamos para tener, ¿qué? Nuestro flujo real de efectivo, ¿sí? Sí. Y sobre ese, entonces, es que aplicamos las fórmulas que vimos ahorita. ¿Listo? Eso es más o menos como construimos o más o menos no, como se construye el flujo de efectivo para aplicar las fórmulas. ¿Listo? Listo, profesora. Ya más claro. Bueno, espero entonces que les haya servido esta pequeña, bueno, ni tan pequeña, ya son las 10:22, sesión. Y ahí lo que se pide, pues graficar, tú puedes graficar, hacer un flujo acá de aplicar, digamos, la utilidad y y hacer aquí el análisis, obviamente, ya de la interpretación de los datos que te arroje. Entonces aquí ya colocas el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, ¿sí? Y aplicas esos conceptos. Profesora, y su merced de pronto nos va a compartir este archivo de Excel así como en las otras encuentros. Lo que pasa es que pues en todo lado uno encuentra el formato de flujo de caja diferente.
y sí sería muy bueno que tuviéramos como una guía como la que nos acaba de indicar. Ah, sí, yo voy porque este es el archivo general del curso, pero del taller, pero ahorita entonces lo paso a un archivo sencillo para que tengan más o menos cuál es o más o menos no, el formato sobre el cual deben hacer ustedes El flujo de caja. el flujo de caja. Ah, listo, sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ok, entonces, pues si no tienes ninguna otra duda o pregunta. No, pues yo hice inicialmente el estado de pérdidas y ganancias y después hice el formato, el flujo de caja, Sí. pero él estaba tomando como ingresos antes de impuestos, entonces creo que me toca corregir eso. Y es que la fórmula del TIR no me está dando, me da como si tuviera un error, entonces me toca volverlo a verificar conforme a lo que nos explicaste. Bueno, listo. Cualquier duda, estoy por ahí medio pendiente. Estoy pendiente en la, en el, en la qué, en el foro, por cualquier cosa, si tienes alguna duda. O algo otro de los compañeros que no estuvieron presentes en esta sesión, pero que vayan a verla. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben en el foro y con mucho gusto les aclararé las dudas que tengan. Muchas Entonces, gracias. ¿cómo te llamas? Caterina Maya. Catherine, gracias por la participación activa en esta sesión y doy por terminado entonces la sesión. Muchas Gracias, gracias, profesora. muy amables y espero pues les haya servido para aclarar dudas. Gracias. Bueno, que estén muy bien.